Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tengo entendido, se va a encargar del tema en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual voy haciendo un sobrevuelo del tema de los procesos colectivos, los bienes colectivos y cómo estamos con los estándares algunos estándares de legitimación y con el tema de las sentencias en procesos colectivos. La verdad es que a mí hoy me gustaría estar hablando acá de la ley de amparo colectivo o de una ley de procesos colectivos o de una ley de acciones de clase, que aunque digamos siempre son perfectibles, pero me gustaría estar hablando de eso y no viendo cómo, por suerte, un buen activismo judicial, pero viendo cómo han decidido los jueces para poder hacer operativo lo que dice la Constitución y que no hay respuesta desde el Poder Legislativo, pero no la actual, sino desde hace 18 años que funciona la Constitución. Sería, como recién explicaba el doctor predominante, que no sé si no es una inconstitucionalidad por omisión el hecho de que no haya ninguna normativa de procesos colectivos, ¿no? Al margen que sean operativos per se. Entonces decimos que los procesos colectivos en Argentina a través del amparo, primigeniamente, lo seguimos comentando como una novedad, a pesar del tiempo, por esto de que todavía no hemos cerrado una gran cantidad de temas. Tienen una vigencia de aproximadamente 20-30 años. En América Latina fueron incorporados en la Constitución brasilera del año 88, después en la Constitución colombiana del 91, en la paraguaya del 92, en la peruana del 93 y en la Constitución argentina del 94 no fueron la excepción, de manera tal que lo que se hace es incorporar el texto del artículo 43, segunda parte, y quedan incorporados así en primera fase del amparo colectivo. Es decir, que nosotros tenemos en tema amparo, básicamente, para tomar como punto de partida la última faceta, tenemos la etapa judicial, que es los folclóricos casos Siricot, que tengo entendido, y hay una anuencia en la doctrina constitucional, que son las pautas mejores logradas, o de las mejores logradas que ha tenido la historia de la jurisprudencia argentina. Todo lo que después fue borrado absolutamente por la llamada ley del desamparo, la 16986, que fue enmendado por la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para poder también incorporar las acciones y omisiones que provengan de los particulares. Pero fijémonos que si hoy dicen en Argentina qué ley de amparo rige, salvo en el ámbito de la ciudad, la 2145 y demás, pero a nivel federal tenemos la vieja y anacrónica ley de desamparo, como la ha llamado Banós y los grandes juristas, 16986, que rige la medida que no haya sido derogada por el artículo 43. Esto es, sin faltar el respeto a nadie, un engendro jurídico. Entonces pasamos a la tercera etapa, que es la etapa constitucional, que se incorpora el amparo simple y el amparo colectivo. Entonces yo repito, hoy me gustaría estar diciendo del amparo colectivo, mencionar la fórmula constitucional para poder pasar ya a hablar de qué es lo que dice la ley de los procesos colectivos. Entonces, creo que lo primero que me gustaría decir es que a veces se habla de intereses difusos y en lo personal no estoy de acuerdo con esta clasificación porque ya ha sido tomado desde hace muchos años y hemos cambiado lo que son intereses difusos por derechos colectivos. Entonces, esto es tomado de Robert Alexi y la Corte lo toma en el caso Lavi, que la doctora Díaz lo mencionó en varias oportunidades. Solo que no lo nombra Alexi por una cuestión que la Corte tiene una doctrina de no mencionar autores vivos. Y es la que sigue también la mayoría de doctrina constitucional, el propio Andrés Gil Domínguez en su libro Neoconstitucionalismo, también Carlos Santiago Nino, en su momento Germán Vidal Campos. Y entonces lo que dice Alexi básicamente es más fácil dar ejemplos de bienes colectivos que definir los bienes colectivos. Pero él dice, los divide en dos clases, que son los bienes colectivos universales, que son los que son insusceptibles de apropiación individual, que tienen la doble característica de ser no distributivos y no excluyentes. ¿Qué quiere decir no distributivos? Que el hecho que todos seamos titulares del derecho al ambiente sano no implica que de ninguna manera nosotros podemos saber qué porción de ambiente sano nos corresponde. Y no excluyentes quiere decir que todos seamos titulares del derecho al patrimonio cultural de la humanidad, o que yo
socio titular no los excluye a todos y cada uno de ustedes ser titulares también de ese patrimonio cultural de la humanidad y no sabemos en qué porción. El tema es que hay otro tipo de bienes colectivos que sí son susceptibles de apropiación individual o de poder dividirlos, como lo decía la doctora Díaz cuando hablaba de Lali, que son la suma de subjetividades, o sea, individualidades, derechos individuales, pero de personas que están en la misma situación de hechos y de derechos, lo que llama la Corte agregación de subjetividades fácticas y jurídicas. Entonces pareciera que en este caso no amerita que una persona que está en la misma situación que varias se ponga a la lucha de David contra Goliat, sino que es preciso aunar esos esfuerzos para poder sacar un mejor resultado en el litigio. Entonces, sabiendo que hay estos dos tipos de bienes colectivos que, repito, la Corte los reconoció en Alavi, que concretamente la Corte dice, tenemos tres tipos de derechos. Primero, los derechos individuales, que son divisibles, no homogéneos y que normalmente buscan la reparación de un derecho que ha sido lesionado o restringido, por ejemplo, clásico derecho de propiedad, derecho de trabajar. Y después tenemos los derechos colectivos insusceptibles de apropiación individual, que son los que están en el primer punto de donde dice el objeto, y después no son los derechos colectivos que son susceptibles de apropiación individual o de división, como los de usuarios y consumidores, pero la unión hacia la fuerza que amerite que sea una acción colectiva, a los que le otorga protección a través del caso. Entonces, ¿cuáles son los elementos que sí o sí, siguiendo a la doctrina nacional que mencionamos, y a la BIC tienen que tener los derechos colectivos? Por un lado tenemos la titularidad, que somos los sujetos activos plurales, que somos las personas susceptibles, que podemos disfrutar de un bien o que efectivamente lo estamos haciendo. Después tenemos las dos posibilidades, que son los derechos colectivos insusceptibles de apropiación individual o universales, o los grupales, que sí son divisibles. Después tenemos el vínculo obligacional. Esto es muy importante porque el vínculo obligacional puede ser obligaciones de hacer o de dar o de no hacer. Y acá viene todo un tema que solo voy a mencionar, que es el tema de las libertades positivas y las libertades negativas. Hay libertades llamadas negativas que el Estado solo cumple con cruzarse de brazos y no entorpecer ese derecho. Eso separa un Estado más abstencionista frente a estas libertades. Y es el caso, por ejemplo, del derecho a la intimidad o el derecho a la autonomía personal. El Estado cumple básicamente con no cometer injerencias arbitrarias en la intimidad o en la vida privada de una persona. Pero en las libertades positivas, si bien valen por el hecho de estar escritas en la Constitución, y lo ha dicho la Corte reiteradas veces y otros superiores tribunales, lo cierto es que el Estado tiene que realizar políticas públicas tendientes a concretar esos derechos. Y el ejemplo muy claro es el ejemplo de los derechos económicos, sociales y culturales. Porque si bien los jueces pueden hacer de Hércules, como decía también Andrés Domínguez, y hay varios jueces Hércules, lo cierto es que necesitamos que los estados, sea el Estado Nacional, el de la Ciudad Autónoma, los estados provinciales, tengan que cumplir con determinados parámetros que nos vienen a través del sistema de derechos, y que dice, señores, para los derechos económicos, sociales y culturales tienen que cumplir con el principio de progresividad y hasta el máximo de los recursos disponibles. Entonces, si no se cumple con algunas directivas, como dice, por ejemplo, el Comité de Interpretación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que los estados tienen que almacenar información, sistematizar y dar información, ¿cómo vamos a controlar que cualquiera de los estados en sus distintos niveles cumpla con esos parámetros que dicen el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Por eso es que a veces es distinto cómo se para el Estado frente al vínculo obligacional. Por último, básicamente los obligados son, en sentido horizontal, los tres poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, de acuerdo a sus competencias, y en sentido vertical, todos los niveles de descentralización, decíamos Estado Nacional, Estados provinciales, Ciudad Autónoma y los municipios. Esto no quita que, como decía Germán Vidal Campos, que los derechos constitucionales también no son meras directivas ni catálogo de decisiones, sino que son efectivamente para que se cumplan, y si hay una omisión de un particular, también va a tener esta obligación. Y ni que hablar si ese particular además puede ser un
empresa que tiene una concesión estatal. Por supuesto, también está involucrada en lo que es el sujeto pasivo plural. Bueno, dicho esto, la otra pregunta, bueno, ¿cómo queda incorporado en el artículo 43? No hace falta que lo vayamos a ver, solamente me queda decir, o me parece mencionar como algo muy importante, que el artículo 43 habla de algunos derechos, bien de discriminación de usuarios y consumidores, que el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad agrega en el caso de trabajo y seguridad social, es más amplio, digamos, también el tema del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, pero ambos tienen esta fórmula de salvaguarda, felizmente, que se refiere a los derechos de incidencia colectiva en general. Acá hay algo que no me voy a poner a explicar por qué el constituyente da algunos ejemplos. Lo que no hay duda es unánime en la doctrina constitucional que son meramente ejemplificativos los casos que da el constituyente, tanto nacional como el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del año 96. Porque al decir derechos de incidencia colectiva en general o cualquier otro derecho colectivo o de incidencia colectiva, como dice la Constitución Cava, está diciendo todos los otros derechos también. Pero la pregunta es, ¿caprichosamente o a dedo eligieron estos derechos? No. Y no me voy a poner a explicar todos, pero voy a dar un ejemplo porque a mí me parece muy importante que, por lo menos me gusta comentarlo, conversarlo con mis pares, con ustedes, esto que creo que, como dice Hart, que los países son desarrollados en la medida que adoptan una regla de reconocimiento constitucional. Está constituido por normas primarias o normas de cambio y por normas secundarias o normas de adjudicación. Las normas primarias son aquellas que dan un giro copernicano en el sistema jurídico de una nación. Las normas de adjudicación o secundarias son las normas que coadyuvan por las leyes reglamentarias a que se cumplan las primeras normas. Yo creo que en la Argentina, y esto no lo digo solamente yo, también lo tomo de los maestros de nuestras materias, y filosofía del derecho también, este giro copernicano se dio sin duda en el año 1994. Cambió absolutamente el sistema de derechos en el sistema jurídico argentino, porque con la incorporación del 75, inciso 22, todos los pactos de derechos humanos, tenemos el bloque de constitucionalidad federal, que es la regla del reconocimiento constitucional, y ahora hablamos, felizmente, de una doble fuente de derecho. La fuente interna, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Constitución y los fallos de la Corte Suprema de la Nación y en las localías de los superiores tribunales y las constituciones locales, pero también tenemos una fuente externa que nos obliga, que son los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las opiniones consultivas, de manera tal que entonces ya dimos otro paso y a partir del 2006 ya estamos hablando del control de convencionalidad. Entiendo que sí se dio una verdadera revolución en el sistema de derechos del sistema jurídico argentino. El tema de los procesos colectivos y del amparo colectivo, en este caso, creo que es parte de todo eso. Y también, en algunos puntos que yo dije por qué se eligieron estos derechos. No me voy a meter con el medio ambiente, que tenemos la Ley General del Ambiente, la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental, que tiene estándares excelentes, la Ley 303 de Acceso a la Información Pública Ambiental de la Ciudad. Pero fíjense un detalle que a mí me parece muy importante, es por qué dice discriminación. No es porque a dedo eligieron los constituyentes, es por este cambio que yo decía. Pasamos de un Estado abstencionista que decía la igualdad es, señores, todos son iguales ante la ley, artículo 16, a un Estado que dice, señores, el Estado tiene que tomar medidas de acciones positivas para proteger a los grupos históricamente discriminados. Y específicamente lo dice en el 75, inciso 23, ¿quiénes son los grupos que en Argentina son históricamente discriminados? Las mujeres, los niños, los ancianos y las personas con capacidades especiales. Concordia a eso también está los fallos que tienen que ver con la no discriminación racial, la no discriminación de la mujer, el artículo 37 que habla de la igualdad de oportunidades y en base a eso está hecha la ley de cupos para poder acceder a los derechos políticos. Esto es un Estado que toma cartas en el asunto, es un Estado que tiene que realizar políticas públicas para que sea real
y no solamente declarativo o declamativo esto de la igualdad de oportunidades. Es decir, que es un Estado que cambia absolutamente el paradigma de la igualdad. Y así podemos dar los otros ejemplos. Pero repito, esto de la fórmula de derechos de incidencia colectiva en general nos abre la puerta para otras creaciones jurídicas absolutamente necesarias. Es acá donde voy a mencionar brevemente dos cuestiones que me parecen muy importantes, porque nosotros decimos el artículo de derechos o de garantías, perdón, el artículo 43, primer párrafo, amparo, el segundo el amparo colectivo, el tercero es el habeas data y el cuarto es el habeas corpus. Entonces, esta formulita, nada más que esta frase de incidencia colectiva en general, es la ventana abierta que nos permite ventilar el sistema de derechos, porque cuando llegó a la Corte el caso Berbisky en el año 2005, permitió que la Corte dijera: señores, si hay una protección al medio ambiente y usuarios y consumidores, ¿cómo no va a estar comprendido entre los derechos de incidencia colectiva en general nada más y nada menos que el derecho a la libertad física o ambulatoria o el agravamiento de las condiciones de detención? Cuando el CES había denunciado que en la provincia de Buenos Aires las personas detenidas estaban en condiciones de hacinamiento y no se cumplía con ninguna de las reglas que establecía la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya lo había dicho en relación a un caso de Jamaica. Acá en un fallo de las clásicas sentencias exhortativas, la Corte ordena a la provincia de Buenos Aires que cumpla con las reglas mínimas, o sea, con la ley 24.660 en casos de reglas mínimas o normas para casos de privaciones ilegítimas de libertad. Entonces, así queda incorporado en el sistema argentino el habeas corpus colectivo por una creación pretoriana de la Corte que aplica la fórmula del artículo 2 al párrafo 4, o sea, el párrafo 2 y el párrafo 4. Queda totalmente definitivo y saldado con el caso Rivera Vaca, que es un caso muy similar que se dio en el año 2009 en la ciudad de Salta, también por personas que estaban en condiciones de detención, francamente en condiciones de hacinamiento. ¿Qué pasa con el habeas data? Era otro de los temas que decíamos qué va a pasar si se va a poder hacerse valer esto por la vía de derecho de incidencia colectiva en general. Bueno, felizmente sí, en el año 2006 se da el caso Unión de Consumidores con Citibank, en lo cual se presenta un grupo de personas con igual situación de hecho y de derecho, o sea, jurídicas y fácticas, porque en realidad lo que alegaban es que el Citibank daba datos personales sin cumplir con el artículo 5 de la ley 25.326, esto es el consentimiento libre, expreso, escrito e informado. Entonces, lo que hace este grupo, la Asociación de Usuarios y Consumidores, en nombre de los titulares de los datos, dicen: señores, ustedes no nos están pidiendo el consentimiento. A lo que el banco responde: bueno, en realidad hay un formularito de exclusión que lo que tienen que hacer es excluirse si no quieren que demos los datos personales para propaganda o en realidad para publicidad, ¿no? Publicidad del mismo banco o de terceros. Lo que la Corte dice: de ninguna manera, o sea, hace lugar al habeas data colectivo, dice de ninguna manera corresponde que se invierta la carga. En este caso es que se tiene que pedir el dato, pero lo más importante es que nuevamente utiliza esta fórmula y dice: la protección de datos personales, que en definitiva no es otra cosa que evitar que se establezcan parámetros de discriminación y de protección de la autodeterminación informativa, claro que es uno de los derechos de incidencia colectiva en general a los que se refiere el párrafo segundo. O sea que en Argentina se creó el amparo colectivo, pero por analogía ya tenemos como procesos colectivos el habeas corpus colectivo y el habeas data por una muy buena creación pretoriana. En cuanto a la legitimación, el afectado, las asociaciones que propenden esos fines y el defensor del pueblo, voy a hacer un pasaje bastante rápido, en honor a la brevedad, pero algunos comentarios. En cuanto al afectado, primeramente es lo más discutido, porque, repito,
no es que una ley va a ser la solución de todos los problemas, no es que una garantía constitucional necesite sí o sí una ley, pero cuanto mejor si hay una ley que organice el proceso colectivo, señores, cómo son las notificaciones, cómo se hace la publicidad, quiénes tienen la capacidad de representar, cuándo se puede revocar esa representación, cómo se van a hacer los determinados niveles de publicidad en todos los ámbitos, si va a haber un registro único como hay en la Ciudad de Buenos Aires, cuáles son los efectos de la sentencia, qué pasa con quienes no participan en el momento, en el juicio, pero después quieren acogerse a esa sentencia, qué pasa si a la vez es un proceso individual. Todo eso tiene que ser regido por una ley, y es la ley que de alguna manera estamos esperando. Bueno, ¿por qué yo tomo el caso Catán y el caso de Cristian Sofovich? Que para no aburrirlos, como dijo anteriormente el doctor Ferrer, no lo voy a mencionar porque lo conocemos todos. Y es porque no es casualidad, porque esto sirve para desmitificar, a mi humilde criterio, que el constituyente a propósito no quiso hacer una acción popular. Porque si en el caso Catán es como decir Basterra, no era nadie en especial, dice yo me siento agraviado en mi derecho al hábitat porque se va a casar indiscriminadamente Tonina Soberas y le hace lugar. Y después el Cristian Sofovich, que Cristian fue un gran profesor de Derecho Constitucional, pero lo legitima en su calidad de católico, apostólico y romano, pero él no tenía ninguno de ellos. O sea, estábamos muy cerca a lo que era una acción popular de alguna manera. Entonces entiendo que, siguiendo la mayoría de la doctrina constitucional, esto no lo inventé yo, que el afectado, ¿cierto?, que es uno de los temas que yo decía que mayores problemas o mayores discusiones trajo, claramente el constituyente del 94 quiso poner un coto. Por eso dice, el afectado, las asociaciones que propenden esos fines y el defensor del pueblo. No dice cualquier habitante, como si con un criterio más abierto lo dice la Constitución de la Ciudad Autónoma en el artículo 14. Entonces, la legitimación acá, bueno, nos guste más o nos guste menos, qué bueno que sea muy amplia, pero no podemos decir que hay elección popular. Entonces, si el caso Schreger y Schroeder, el primer caso es de la provincia de Buenos Aires, el segundo caso es acá de la Ciudad Autónoma, sí ya quedó acreditado que la afectación por razón de vecindad es un tema que no se discute. Pero después teníamos el último caso, que es el caso Beltrán Cambier, que es cuando él pide en ese momento que se dicte la ley que ahora existe, la 26.122 de la bicameral de decretos de necesidad de urgencia. Él pide que lo habiliten en su calidad de habitante o de ciudadano y no le hace lugar porque dice que no hay una afectación ni directa, ni inmediata, ni inmediata. Ni inmediata ni inmediata. Entonces, al no haber ese tipo de afectación, distrae los papelitos, perdón. Bueno, sí, ahora retomo. Beltrán Cambier entonces lo rechazan. Fíjense que después en Buenos Aires sí le hacen lugar en el 2006, pero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo habitante lo legitiman cuando quiere derogar las leyes secretas, lo legitiman en su calidad, no solamente de abogado, como él pidió, porque él dijo, si no me quiere legitimar como habitante o como ciudadano, legitímenme como abogado. Como abogado sí lo legitiman para pedir la derogación de las leyes secretas. Bueno, en relación al defensor del pueblo, por razones obvias, no me voy a extender, solo quiero decir, ¿por qué hay un caso de 91? Porque me parece muy importante decir que no fue un invento del constituyente porteño ni del constituyente nacional que el defensor del pueblo se ponga a ser el quien controle, en este caso, y defienda los derechos y garantías, sino, como decía Goldschmidt, que las normas son una captación lógica de un reparto proyectado. El constituyente, como el criterio, tomó lo que la sociedad estaba pidiendo. Y ya en ese caso, que fue el caso en el que el expresidente Menem había dado por 20 años la concesión del zoológico a Sofovich, en ese momento lo habilitaron a Cartañá no como defensor del pueblo, sino como controlador general comunal, plenamente habilitado. Después se dan, uno de los casos paradigmáticos con el caso de Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que es creo que el primer amparo colectivo donde se delimita muy bien y tiene excelentes estándares. Bueno, y lamentablemente ahora no tenemos defensor del pueblo hace ya varios años, entonces momentáneamente el tema no ha tenido otra vuelta, pero sí ya que el defensor del pueblo está habilitado, no hay discusión acerca de ese tema. Entonces,
Respecto de las asociaciones que propenden esos fines, sí es uno de los temas más claros, porque si bien el Constituyente Nacional lo deja librado al legislador, cosa que la ciudad no hace, felizmente, pero por suerte con un gran activismo judicial ya no hay dudas. Yo puse acá dos ejemplos para comentar algunos, que es el caso de la Asociación Mecanesis. Esto es una asociación cuyo objeto es que se aplique la ley de HIV y defender las personas que tienen HIV y no tienen recursos, solicita medicamentos para estas personas y se los otorgan. Bueno, el caso del Portal de Belén, lo mismo, el objeto es defender la vida, entonces pide que se derogue, que se saque de circulación y venta la píldora del día después. Al margen que yo no estuve de acuerdo en lo personal con el final del fallo, sí estuve de acuerdo con la legitimación. Ya no hay dudas, y lo pueden ver todos los días en la Asociación por los Derechos Civiles, Poder Ciudadano, CEDES, ASIG y todas las que quieran, no le estoy haciendo propaganda a nadie, en contrario, el buen papel que cumplen las asociaciones intermedias, y ya no hay duda que toda asociación cuyo objeto social tiene la defensa de tal derecho, cuando lo que pide es la restitución de ese derecho, automáticamente se legitima. De eso tampoco hay dudas. Bueno, por último, con esto voy a terminar, ¿qué está pasando con, entonces, decíamos, ya desde el avance de la jurisprudencia se está haciendo una muy buena tarea de activismo judicial frente a los procesos colectivos. Reconozcamos que es bastante desprolijo el hecho de que debería haber una ley. Entonces ahora lo último que hay que mencionar es qué pasa con los efectos de los procesos colectivos. ¿Son errores o no? Y acá nos podemos matar y estar por 3 días, pero bueno, por lo menos vamos a hacer unos comentarios. Un caso que a veces pasa por desapercibido, que es del año 1997, a mí me interesa mencionarlo antes de Alavi, que es el caso de Analía Monge, que cito textual, en honor a la brevedad, que dice: la autoridad de esta sentencia deberá comenzar a regir para el futuro y con efectos expansivos a fin de evitar perjuicio para otros aspirantes de seguir estudiando en la Facultad de Medicina, bueno, según el conflicto suscitado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Esto es, ¿por qué? Porque lo que pedía esta chica es, cuando ella vino con las últimas 5 materias que le quedaban, le dijeron: señorita, después de 10 años tiene que hacer ahora el CBC. Entonces la Corte dijo: para yo ver los casos, y dijo: esto tiene efectos expansivos para todos los estudiantes de la Facultad de Medicina de la UBA, pero nunca más hubo un caso de otros estudiantes de otras facultades de la UBA. Entonces, ¿el efecto es erga omnes o es inter partes? Y cerramos con el caso Alavi, que ya se habló bastante, entonces solamente en honor a la brevedad voy a mencionar. Todos lo recuerdan, en el caso Ernesto Alavi era una persona individual que lo que alega es la inconstitucionalidad de la ley 25.873, y el decreto que dice que se le van a grabar las conversaciones y su mail por internet por 10 años, y él dice: señores, esto es una lesión al artículo 18-19, al derecho a mi intimidad y a mi relación de derecho con mi cliente, está rompiendo el principio de confidencialidad. Bueno, la Corte creo que en realidad estaba deseando poder decir que se creaban las acciones de clase, y entonces en un fallo que es sumamente importante hace lugar y dice que esta sentencia por clases de personas, bueno, no me quiero expandir, pero trata de todas las acciones de clases, el caso Brown vs. Board of Education, que es el punto de partida de 1954 en los Estados Unidos, y esto de que básicamente en Estados Unidos las acciones de clases, hay 3 tipos de acciones de clases. Las primeras, que son aquellas para que se evite sentencias contradictorias. Las segundas, que son para la reposición de derechos civiles, pero no se puede pedir una reposición pecuniaria, que es este caso, que es el que más se usa, el de Civil Rights, que es el caso de Brown vs. Board of Education, que nada más ni nada menos que una chica de raza negra rompió un precedente de 60 años que regía iguales versus separados. Entonces, lo que ella dice: señores, por más que los ciudadanos de raza negra tengamos los mismos transportes, los mismos colegios, los mismos cines que las personas de raza blanca, nosotros en el inconsciente colectivo sabemos que los discriminados somos nosotros. La Corte le hace lugar y con esto se empiezan las acciones de clase.
Y después el final de las acciones de clase en los Estados Unidos, el final no, pero el gran punto culmine fue la década de 90 contra las tabacaleras. Entonces, lo que dice la Corte argentina, haciendo toda esta elaboración, es que cuando hay intereses individuales homogéneos y la suma de subjetividades fácticas y jurídicas traducidas, misma situación de hecho y de derecho, es innecesario que se hagan litigios por separado porque pierde fuerza el litigio. Entonces se hace un litigio, en este caso por el nombre de todo un colectivo de personas, que la Corte usa la palabra mágica, que es que esta sentencia se hace con efectos expansivos para toda la clase. Acá termino, de verdad. Entonces la última pregunta es: ¿tiene efecto erga omnes o tiene efectos interpartes? Y acá tenemos autores nada más ni nada menos como Hossaini, como el doctor Sapsay, como Hitter, que dice tiene efectos erga omnes las sentencias, ¿sí? Y yo tomo más la doctrina que toma Alberto Bianchi, que toma Sagüez. Es decir, creo que en realidad el efecto erga omnes está diseñado para el control de constitucionalidad. Puede ser como está, control de constitucionalidad como está en la ciudad de Buenos Aires, con esos estándares, o mixto, o un control de constitucionalidad concentrado, pero en un lugar, en un sistema de control de constitucionalidad difuso. Y en caso concreto parece ser que el efecto erga omnes es demasiado fuerte, por esto el principio contramayoritario que tanto y tan bien explicó Andrés antes que yo. Entonces yo entiendo que el efecto es interpartes, solo que es multipartes y que la parte está formada por ese colectivo de personas. Pero bueno, dejo planteado la duda. Lo único que quiero decir es que el activismo judicial, así como a veces criticamos a nuestros jueces, también hay que decir lo bueno. El gran activismo judicial que se ha realizado en los últimos años en esta materia es realmente sumamente importante y no hace más que poner en evidencia la falta que hay desde otro de los poderes, que es el poder legislativo, que creo que la diferencia, la distinción es más aparente que real, pero es necesario, y de hecho hay cientos proyectos que todos terminaron en letra muerta, pero es necesario que en forma urgente se haga una ley de procesos colectivos o de amparo colectivo o de acciones de clases regulando lo que anteriormente mencioné. Muchas gracias y disculpen.